Muy bien, chicos, estamos a un minuto de empezar. Todos listos, ¿eh? 10 y 5 en punto arranca esto. Y creo que comienzan a grabar esa hora. Hola, Danixa. Ya saludé a Nicole, a Ángela, a Clarita y a Danixa. Hola, Gele. Me atoré. Estoy con algo de bronquios. Disculparán. Hola, Gele. Y ahora sí, 10 y 5 en punto, empezamos. El día de hoy, chicos, vamos a hablar de las civilizaciones de Oriente, Mesopotamia, Egipto, India y China. Las civilizaciones de Oriente eh, van a tener la siguiente organización. Las del cercano oriente van a ser Mesopotamia y Egipto. Son las del cercano oriente, también llamadas las del próximo oriente. Y las del lejano oriente van a ser básicamente India y China. Así que vamos a hacer esa clasificación. Tenemos las civilizaciones del cercano y lejano oriente. Recuerda que las del cercano es Mesopotamia y Egipto, las del lejano China e India. Hablemos de Mesopotamia. Mesopotamia no es una cultura, Mesopotamia no es una civilización, Mesopotamia es un valle, es este enorme valle que puedes ver acá. Sigan el lapicito, pero solamente este lápiz, no al partido político. Muy bien. Fíjese, por favor, este valle enorme es llamado el Valle de Mesopotamia en el cercano oriente. Este famoso valle está configurado por dos ríos muy conocidos, el río Tigris y el río Éufrates, ¿ya? En la actualidad, los países que formarían Mesopotamia son dos. Toda esta región sería Irak y toda esta región sería Siria, como se puede ver aquí, Irak y Siria básicamente. ¿Eh? Debes saber que en este valle de Asia se va a desarrollar o van a surgir las primeras civilizaciones de la historia. Y el pueblo civilizado o el estado más antiguo del mundo es este que se desarrolló en esta área rojiza. Se conoce como los sumerios. Los sumerios son la primera civilización surgida en el mundo. ¿Eh? Después de los sumerios, que están acá, vienen otros pueblos, como los famosos acadios. Luego aparecen los que llamamos como babilónicos. Babilonia fue la más grande ciudad de esta región. Vamos a ubicarla en el mapa. Bueno, Babilonia estaría por acá. Por ahí sería Babilonia. Y aparecen los asirios. Voy a escribirlos. ¿Cuáles son las civilizaciones de Mesopotamia? Los sumerios. Ahí está. Los acadios. Los babilónicos y asirios. Esas son las 4 civilizaciones que se van a desarrollar en el valle de Mesopotamia. Entonces, la importancia de este valle radica en que es el escenario, la región donde surgen las primeras civilizaciones del mundo. ¿Ya? Chicos, hasta ahí vamos bien, se va entendiendo. Pregunto yo, ¿alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Pregunto. Muy bien, Linoe, muy bien, Geraldine, muy bien, Estela, excelente, Kiara. Antes de hablar del desarrollo histórico, vamos a hablar previamente de las características culturales. Esto de acá. Prefiero empezar por aquí, porque nos van a dar un panorama claro de lo que se desarrolló en esa región. En esa región del mundo llamada Mesopotamia se inventó por primera vez la rueda. La rueda. Acá está, inventos. Acá se inventó la rueda como elemento para el transporte. Esta es la famosa rueda mesopotámica, la rueda de madera, formada por dos secciones unidas con un ligazón, la famosa rueda sumeria. Acá se inventó el ladrillo como material de construcción. Lo que pasa es que Mesopotamia no tiene canteras.
Las piedras de construcción son un recurso muy escaso, así que todas las estructuras de Mesopotamia son con ladrillo y adobe. Acá se inventó el arado para la agricultura y acá se inventa el torno alfarero. Muchos dirán que es el torno alfarero. Es un artefacto que está compuesto por una rueda colocada sobre un eje. Este eje va girando y mientras la rueda va girando se coloca la arcilla y el artesano va modelando la arcilla para crear cerámica. Alfarería significa cerámica. El torno alfarero es un instrumento que permite crear cerámica. Esos son los 4 grandes inventos de Mesopotamia. Sin embargo, también en Mesopotamia se van a desarrollar otros avances. En Mesopotamia nace, por supuesto, la primera forma de escritura, creada por los sumerios. La escritura más antigua del mundo se llama escritura cuneiforme. Cuneiforme. No se desarrollaba sobre papel o sobre papiro, se realizaba sobre tablillas de arcilla, tablillas de barro fresco. Estas tablillas frescas eran presionadas por un punzón con la punta biselada, o sea, con la punta triangular. Esta punta presionaba y dejaba una marca llamada cuña. Y a esta escritura, formada a partir de estas marcas o cuñas, se les llama cuneiforme. En cuneiforme se han escrito las más antiguas epopeyas literarias. La epopeya literaria más antigua del mundo, para muchos la primera obra literaria de la historia, es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un héroe sumerio, rey de la ciudad de Uruk, el cual poseía una fuerza sobrehumana, se lo representaba noqueando, se lo representa ahorcando leones, se lo representa, no sé si hay una imagen, no, se lo representa noqueando leones, se lo representa golpeando toros con su puño, es un poderoso hombre, es como el Hércules de Mesopotamia, y la diosa Ishtar, que está acá representada, la diosa de la belleza, intentó seducirlo. Se presentó desnuda en sus aposentos y le dijo: Gilgamesh, hazme tuya. Pero Gilgamesh la rechazó. Y le dijo: oh Ishtar, eres bella, pero bastante cruel con tus amantes. Todo hombre que está contigo termina mal. Y la rechazó. La diosa furiosa decidió maldecirlo a él y a toda la ciudad con una peste que terminó con la vida de casi toda la población. Gilgamesh tuvo que viajar a distintos lugares buscando una cura para esta maldición. Llegando al fin del mundo, al lugar más lejano de la tierra, conoció un anciano llamado Utnapishtim. Utnapishtim. Vas a recordar a este anciano, porque este anciano le cuenta un extraño relato a Gilgamesh. Le cuenta que los hombres, o mejor dicho, que los dioses habían querido exterminar a la especie humana con un gran diluvio, un diluvio brutal, pero que el dios Enlil decidió aconsejarle a él construir una barca enorme, una barca rectangular, y preservar al hombre y a los animales, llevando a cada especie, macho y hembra, para su preservación. Este relato del diluvio universal es miles de años más antiguo que el relato de Noé. Utnapishtim es el Noé de Mesopotamia, pero por miles de años más antiguo, lo que significa que el relato del diluvio universal presentado en la Biblia por los hebreos tiene como fuente de inspiración un relato mucho más arcaico, el de Utnapishtim. Listo, Gilgamesh finalmente muere. Y la obra tiene como mensaje el destino inevitable que los dioses dan a los humanos. Pero bueno, ya aprendiste la epopeya de Gilgamesh, donde se presenta el relato de Utnapishtim, el Noé de Mesopotamia. Esta escritura era indescifrable hasta el siglo XIX. En el siglo XIX llega un arqueólogo que logró traducir los caracteres, el famoso Henry Reblinson. Y tú dirás, pero ¿cómo él va a poder traducir algo cuya traducción se perdió? Él encontró una famosa estela que fue la clave para la traducción en lo que actualmente es Irán,
el emperador Darío, rey de los persas, creó una estela escrita en caracteres cuneiformes. Esta estela tenía 3 lenguas distintas, era un decreto de este emperador en 3 lenguas distintas: el persa, la lengua babilónica y la lengua elamita, escritas todas en caracteres cuneiformes. Si bien los arqueólogos no sabían hablar las 2 últimas lenguas, sí que sabían el persa. Y utilizando la lengua persa, comenzaron a descifrar carácter por carácter de esta escritura perdida. Gracias a esa estela, que tenía diversas traducciones, en cuneiforme se pudo traducir los caracteres de esta escritura. ¿Cómo se llamó esta famosa estela? La estela de Behistún. La estela de Behistún fue la clave para que Henry Rawlinson pueda hacer la traducción de los caracteres cuneiformes. Debes recordar eso, ¿ya? Listo, chicos, con eso acabé la explicación sobre la escritura. ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entendió? Muy bien, Ricardo. ¿Quién más comprendió? Muy bien, Danixa. Si por ahí hay alguien que voló, por favor, diga, no, profe, esta parte repítala, retro de esta parte. ¿Ya? Y con mucho gusto intentaré repetirlo en otros términos. Ahora vamos a la arquitectura. La arquitectura, chicos, seguro, ¿eh? ¿Alguien con dudas, por favor? ¿Alguien con dudas? Muy bien. Si no hay nadie, yo sigo. Ya. Behistún es una famosa estela, estimada Helen. Esta estela tenía el decreto de un emperador persa. Este decreto fue traducido a 3 lenguas. Esta estela está escrita en caracteres cuneiformes. Una de esas lenguas sí era conocida por los arqueólogos, el persa. Y utilizando el persa como base se logró traducir cada uno de estos caracteres. En otras palabras, si no fuera por la estela de Behistún, los arqueólogos no hubiesen logrado la traducción de los caracteres cuneiformes. Tú simplemente tienes que decir, los caracteres cuneiformes fueron traducidos gracias a una famosa estela, que fue la clave para su traducción, la estela de Behistún. Ahora sí se entendió, estimada Helen. Excelente, hijita. Ahora pasamos a la arquitectura. La arquitectura mesopotámica es representada por este tipo de edificación llamado el sigurat. El sigurat es el corazón administrativo, político y religioso de una ciudad sumeria. Está construido de ladrillo y de arcilla en su gran mayoría. Es una torre escalonada que tiene una serie de plataformas y rampas para llegar a la parte superior. En la parte superior del sigurat tenemos una capilla a la que solamente pueden ingresar los sacerdotes y se desarrollan los rituales prohibidos, ocultos para el resto de la población. Según muchas interpretaciones, el sigurat representa una escalera hacia el cielo, una escalera que conecta el mundo humano con el mundo de lo divino. Los sigurats, como mencioné, son el corazón político y administrativo porque los primeros reyes sumerios residían en el sigurat, fungían al comienzo como palacio. Pero también es el centro económico, ya que en el patio del sigurat, en los patios, aquí, se desarrollan las más importantes ferias comerciales. Además, el sigurat es el centro religioso y de culto por excelencia, y en los sigurats, o en el espacio de los sigurats, se guardaban las tablillas que contenían la sabiduría acumulada en matemática, literatura, mitología, astronomía, etc. Así que era el centro cultural, político, administrativo, religioso, era el corazón de una ciudad mesopotámica. El sigurá más grande de todos es el sigurá de Marduk, ubicado en Babilonia y que está representada en esa imagen. Ese es el sigurá de Marduk, el más grande, tiene hasta 7 plataformas. Los judíos llamaron a esta estructura la Torre de Babel. Esta es la legendaria Torre de Babel. Su altura era tremenda y fue la estructura más grande de su tiempo. Muy bien. Debes saber, por otro lado, de que en la religión, bueno, ya aprendieron lo que es un sigurat, es el corazón de una ciudad en Mesopotamia, y
En cuanto a la religión, los sumerios, los pueblos de Mesopotamia, van a rendir culto a distintos dioses, son politeístas pues, y sus dioses van a ir cambiando de atribuciones de acuerdo al tiempo. Ishtar es diosa de la belleza, con el tiempo se le fue atribuyendo otros atributos, como la sexualidad, la maternidad, el amor. Es la llamada Venus de Mesopotamia. Acá tenemos a un dios en extremo importante, es la deidad más poderosa de Mesopotamia, Marduk. Bueno, se pronuncia Mardak. Mardak es el organizador. Él organizó el universo, el mundo, acabando con el caos. El caos estaba representado por un gigantesco monstruo, un dragón, llamado Tiamat. Mejor lo escribo. Tiamat es la serpiente, el dragón que trae el caos. Y se enfrentó contra Marduk, y Marduk lo asesina, atravesándolo con su arco. Con su espada, una cimitarra en forma de luna, le corta la cabeza, y con la parte superior crea el cielo, y la parte inferior de la mandíbula crea la tierra. Su sangre son los ríos, sus huesos las montañas. Es así como Marduk organizó el cosmos, es el organizador. En el mundo andino, cuando hablemos de historia del Perú, la deidad que organizó el mundo andino es Huiracocha. O sea, tiene funciones parecidas de organización de lo existente. Muy bien. Tenemos otros dioses como Shamash, que es el dios del sol, representado como un hombre que atraviesa los cielos con su carroza, tirada por caballos, que viaja al inframundo y vuelve a nacer por oriente para repetir el ciclo del día. Shamash es el dios de la justicia y de las leyes. Así que tenemos a diversos dioses, esos tres son los más importantes. Acá se menciona Asur. El dios Asur es el dios asirio de la guerra, de la victoria, de la lucha. Sale representado siempre con su arco y flecha y alas para exterminar a sus enemigos. Ya está. Hijo mío, esos son los dioses más famosos. Ishtar, Shamash, Marduk, Asur. Ya hablé de los elementos culturales, terminé los elementos culturales y ya puedo pasar tranquilamente a los periodos históricos. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Estela, un Lamassu no es un dios, es un genio. Es una figura de protección. Un Lamassu es un ser híbrido que tiene cuerpo de toro, alas de águila, rostro humano, y estos genios alados eran protectores que se colocaban en las entradas a ciudades, a templos, para proteger a los líderes de la brujería y hechicería de sus rivales. Los Lamassus son los toros alados, y son genios alados, más que dioses, son seres fantásticos e híbridos. Son como el Pegaso versión asiria, ya está. Listo. ¿Se entendió, hijita? Muy bien. Listo. Muy bien, gracias por tu pregunta, Estelita. Ahora pasamos a los sumerios. Los sumerios son la primera civilización de la historia. Los sumerios son famosos por crear las primeras ciudades del mundo. ¿Y cuáles son las primeras ciudades del mundo? Tenemos las ciudades como Uruk, que es la más antigua del mundo, por cierto, es la primera ciudad planificada. Hay otras como Ur, Lagash, Kish, Diyala, Nippur, etc., etc., etc. Ya está. Acá están, pues. Ay, ¿por qué me pongo a escribir? Acá están las ciudades sumerias. Cada ciudad tenía su propio rey, un rey sacerdote. Así que los sumerios eran gobernados por una teocracia. Por una teocracia. El rey sacerdote sumerio se llamaba Ensi y se caracteriza por tener la cabeza rapada, la cabeza afeitada. Esto de afeitarse la cabeza es una tradición extendida entre el pueblo sumerio. Por eso es que la palabra sumerio significa cabeza rapada. Cabeza rapada. Debes saber que los sumerios
construyen las primeras ciudades planificadas de la historia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablamos del Neolítico, yo les hablé de un centro poblado en Turquía, donde las casas estaban tan pegadas que no había calles? Se llamaba Catalcuyuk. ¿Y se acuerdan por dónde la gente discurría? ¿Recuerdan por dónde la gente transitaba en Catalcuyuk? A ver quién hace memoria. ¿Quién hace memoria? Muy bien, por los techos. Catalcuyuk es un centro poblado sin planificar, pero las ciudades sumerias son los primeros asentamientos con planificación urbana. Y a eso se le llama revolución urbanística. Implica la capacidad de construir ciudades planificadas, con calles rectas que se cortan de forma perpendicular, manzanas rectangulares, alcantarillado y sistema perimétrico de murallas. Entonces, hijo mío, estas ciudades planificadas, esta revolución urbana, fue importantísima en la evolución de las sociedades. Pero hay una característica muy importante con los sumerios. Cada ciudad tenía su propio gobierno y monarca por separado, con leyes distintas, con leyes diferenciadas, con ejércitos separados. Por lo tanto, las ciudades sumerias nunca se unieron para formar un estado centralista. Los sumerios nunca unieron sus ciudades bajo un gobierno central, nunca esas ciudades se integraron bajo un solo estado. Cada ciudad era un estado independiente y en miniatura, y a esta forma de organización social se le llama ciudad-estado. Acá está. Claro que tuvieron ejército, Estelita, pero había un ejército por cada ciudad. Había tropas armadas por cada ciudad. Y las ciudades se enfrentaban entre ellos. Se peleaban constantemente por la hegemonía y el dominio de los territorios agrícolas y zonas comerciales. Lo que quiero decir es que los sumerios nunca integraron sus ciudades bajo un solo gobierno. Cada ciudad se mantuvo autónoma con sus propias leyes y ejércitos por separado. ¿Entendiste? Por lo tanto, no existe una capital para los sumerios porque cada ciudad es su propia capital. Cada ciudad es un estado independiente. ¿Se entendió esta idea de cómo funciona una ciudad-estado? ¿Sí? Chicos, por favor, verifiquen si se entendió. Muy bien, Clarita. ¿Quién más entendió? Muy bien, Helen. Sin embargo, hijo mío, los sumerios van a recibir la visita, el arribo de un pueblo que llegaba desde Arabia. Desde Arabia llega un pueblo llamado los semitas. Estos semitas se caracterizan por tener la piel tostada y por tener la costumbre de tener la cabellera y la barba ensortijada. Estos semitas, al llegar a Mesopotamia, van a fundar una ciudad llamada Ágade. Ágade fue su ciudad más representativa. ¿Y adivina qué? Los sumerios llamaron a estos semitas por sus largas cabelleras oscuras, cabezas negras. Y de ahí viene la palabra acadio. Acadio significa eso, cabeza negra. Los cabeza rapada, los sumerios, conocen a los cabezas negras acadios. El rey más famoso de los acadios se llama Sargón y su historia podría compararse, su historia es tan dramática que podría ser fácil un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sargón es hijo de una sacerdotisa, seducida por un sacerdote, fue una unión clandestina, la mujer ocultó su embarazo, y al pequeño Sargón cuando recién nació lo abandonó en una canasta, en un pesebre colocado en el río Tigris. El niño fue llevado por las aguas hasta la ciudad de Kish, donde un ministro decide adoptarlo como hijo, ya que éste no podía tener prole. Cuando este pequeñín crece, hace un golpe de estado y derrota al rey de Kish y se convierte en monarca. Luego creará su propia ciudad, Ágade, y comenzará a conquistar el mundo conocido, sometiendo a cada una de las ciudades sumerias, venciendo a todo rey sumerio o en sí a su paso. Él fue responsable de que todas las ciudades sumerias fuesen sometidas, conquistadas e integradas bajo un solo gobierno central, bajo su autoridad. Por lo tanto, Sargón
es el responsable de la primera unificación de la Baja Mesopotamia. Creó un estado llamado el Estado Acadio, el primer estado expansivo y militar, el primer imperio de la historia, el Imperio Acadio. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Por si acaso, la historia de Sargón I, el recogido de las aguas, va a ser la fuente de inspiración para un relato posterior, Moisés. Sí, la historia de Moisés se encuentra basada en este relato acadio más antiguo. Una vez que hemos entendido esto, hijo mío, ahora pasamos a lo que viene a ser el imperio babilónico. Por si acaso, ¿cómo se destruyó el imperio acadio? Bueno, este imperio acabó destruido por una tribu guerrera de los montes iraníes. Desde los montes de Irán que están por acá, están los montes. Una tribu guerrera asalta y destruye el imperio acadio. ¿Cómo se llamó esta tribu guerrera? Los gutis. Seguramente el nombre te va a hacer recordar un famoso personaje de la farándula, Guti Carrera, quien fue enamorado de Melissa Loss en su momento y le engañó con Milet Figueroa. Eso es cultura general. Pero los gutis o gutitas van a destruir el imperio acadio y el imperio acadio se desvanece. Sin embargo, habrá una ciudad que sobrevive a la invasión. La ciudad que sobrevive a la destrucción gutita va a ser Babilonia. Babilonia es una ciudad del segundo orden, de segunda escala, pero que va a ser poblada por un grupo étnico llamado los amorreos. Los amorreos con el tiempo colonizan Babilonia. Los amorreos pueblan Babilonia y se convierten en reyes. En Babilonia, van a dominar poblacionalmente la ciudad, se van a hacer con el poder, y los reyes babilónicos son reyes amorreos. Y esos reyes amorreos comienzan una expansión tremenda, convirtiendo la ciudad en un imperio. El primer imperio babilónico. De todos los reyes amorreos, el que nos interesa se llama Hammurabi. Hammurabi es famosísimo porque conquistó a diversas ciudades de la Baja y de la zona central de Mesopotamia. Hammurabi impulsó la segunda unificación. Si Sargón I impulsó la primera unificación, Hammurabi impulsa la segunda unificación. Es el segundo unificador de Mesopotamia. Hammurabi destaca por su labor legislativa. Es recordado por hacer una recopilación de leyes de diversas ciudades y crear un código que llevará su nombre, el Código de Hammurabi. Este código está grabado sobre una estela de piedra. Es una piedra de basalto negro. Esto es basalto negro. En la parte inferior tenemos 282 leyes escritas en caracteres cuneiformes y en la parte superior tenemos un relieve donde se muestra Shamash. Lo reconocemos por su famosa corona, por su corona de cornamentas. Está sentado sobre un podio y este de aquí es Hammurabi, lo reconocemos por esta corona circular babilónica. Entonces, en esta famosa estela llamada el Código de Hammurabi se presentan 282 leyes. Estas leyes están regidas por un principio jurídico llamado el talión. El talión es el principio jurídico que establece la equivalencia entre delito y castigo. Delitos cometidos contra un hombre libre o contra el Estado. No contra un siervo, no contra un esclavo. Así que el código de Hammurabi no es igualitario, toma en cuenta las jerarquías sociales. Es un código discriminador, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué se hacía con un hombre que robaba una casa? Bueno, este hombre era degollado y colgado en la puerta de la casa. ¿Qué se hacía con un hombre que robaba un templo? Se perdía los brazos.
¿Qué se hacía con un hombre que golpeaba a su madre? Se le amputaba las manos. ¿Qué se hacía con un violador? Se lo desterraba de la ciudad. ¿Qué se hacía con una mujer infiel? Se la lapidaba y se la mataba a rocones. Estas son las leyes del Código de Hammurabi. Si un hombre vacía un ojo a un esclavo, como ha atentado contra un esclavo, a ese hombre no se le puede tocar porque el delito contra un esclavo no es aplicable al talión. Pero vas a tener que compensar a su amo pagándole la mitad de su precio. Así que el código de Hammurabi y la aplicación del talión solamente se hace entre hombres de un mismo estatus. De un mismo estatus. El talión no se aplica contra esclavos ni siervos. Como mencioné, tú le vacías un ojo a un esclavo y pagarás la mitad del precio de este su amo. ¿Ya? Esa es la ley del talión. ¿Se entendió, chicos? Se resume en la frase ojo por ojo, diente por diente. ¿Se comprendió? Excelente. Una vez que hemos entendido esto, debes saber, muy bien, debes saber, hijo mío, de que Babilonia cayó, invadida por el imperio hitita. Los hititas, casitas y otros pueblos atacan Babilonia, pero los hititas son los más importantes. La presencia hitita, acá está, no sé por qué la escribo. La presencia hitita en Babilonia fue trascendental, porque los hititas con su invasión van a introducir a Mesopotamia la forja del hierro. La técnica de la forja del hierro es introducida por los hititas y los hititas también introducen a Mesopotamia los carros de guerra. Los carros de guerra, un invento hitita. Destruida Babilonia, surgirá una ciudad en el norte. La ciudad se llamará Asur. En torno a Asur, un imperio, el imperio asirio. El imperio asirio va a tener diversas capitales, siendo la más famosa la ciudad de Nínive, ciudad convertida en capital por un rey asirio llamado Sennacherib. Sin embargo, el rey asirio más conocido de todos será Asurbanipal. Este rey asirio será recordado por sus grandes campañas militares y por haber llevado a su estado a su máxima expansión. Los asirios lograron conquistar a diversas potencias, conquistaron Babilonia, los asirios invadieron la zona de Egipto, los asirios invaden Egipto y destruyen su capital. La capital egipcia más famosa, la ciudad de los faraones llamada Tebas, fue tomada y destruida por los asirios, lo que significa que la misma Egipto fue por un tiempo un estado subordinado y tributario al imperio asirio. Ese fue el poder de los asirios, quienes cuentan con el primer ejército profesional de la historia. Profesional. Su ejército era numeroso, estaba compuesto por infantería, arqueros, piqueros, tenían armas de asedio, tenían caballería con carros de guerra, asediaban ciudades por meses, son famosos por su extrema crueldad. Cuando Asurbanipal aplastaba una sublevación, decapitaba la cabeza de niños y con los niños decapitados, con esos cráneos, creaba pirámides. Le amputaba las piernas a muchas mujeres, les cercenaba los pechos. Asurbanipal cuenta en las propias tablillas donde él habla, dice, tomé tal ciudad, a los hombres castré, a las mujeres lancé el fuego, a otros arranqué cueros cabelludos, a otros les arranqué la nariz. Soy un monarca espléndido. A Asurbanipal le encantaba quitarle la piel de la espalda a sus enemigos, reyes, para hacerse capas, e incluso le quitaba la piel del rostro, te arrancaba la cara entera para hacerse máscaras. Así que hablamos de un psicópata rey, Asurbanipal. El imperio asirio pasará a la historia como uno de los estados más crueles del mundo antiguo. Debes saber de que, así como era psicópata, Asurbanipal era un lector empedernido. Tenía una colección grande de tablillas de más de 10.000, y Asurbanipal decidió construir un palacio para su colección de tablillas. El palacio fue organizado a través de un catálogo.
Las tablillas se ubicaban con un indicio onomástico y todo esto permitió convertir a este palacio de tablillas en la primera biblioteca de la historia. La primera biblioteca de la historia fue el Palacio de Tablillas de Nínive, construido por un psicópata llamado Asurbanipal. ¿Quién diría que un psicópata creó la primera biblioteca? Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí? ¿Vamos bien? Pregunto, ¿vamos bien? Muy bien, Camilita está atendiendo. Muy bien, ahí está Ángela. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Ahí está Helen. Excelente, Helencita. Muy bien, Nicole. Estela pregunto. Los hititas y casitas vienen de la zona turca, viven en la zona de Asia Menor. En Asia Menor habitaban hititas, casitas, mitanis y lirios. Ya vienen de esta región. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, pasamos a el segundo imperio babilónico. ¿Cómo cayó el imperio asirio? Por una insurrección. Dos reinos se sublevaron, cansados de pagar impuestos y cansados de estar sujetos a las humillaciones del imperio asirio. Los reinos que se sublevan van a ser dos: el reino de Babilonia y el reino de los medos. Ambos reinos se sublevan, forman una coalición, una alianza, y en conjunto atacan Nínive. Los asirios cayeron, nadie fue a su auxilio, pues todo el mundo los odiaba por ser tremendamente crueles e inhumanos. Así desapareció el imperio asirio, uno de los imperios más funestos y crueles de la historia, y Babilonia y los medos lograron liberar a Mesopotamia del yugo de estos monarcas sanguinarios. Pasamos al segundo imperio babilónico. Este segundo imperio va a tener por rey más representativo a Asurbanipal. Acá está. Este imperio va a tener por rey más representativo a Nabucodonosor II. Debes saber de que Nabucodonosor II fue el rey más espléndido que alguna vez tuvo Babilonia. Este rey sometió a muchos pueblos, derrotó a Egipto y a sus aliados y les obligó a pagar tributo. A Jerusalén la destruyó Jerusalén. Capturó a los judíos, a los hebreos, y se los llevó como esclavos a Babilonia. Y los judíos fueron obligados a construir este gigantesco sigurat que ya vimos, llamado el Sigurat de Marduk. Ya está. Esta es la Babilonia de la época de Nabucodonosor. Era la reina de las ciudades, la ciudad del lujo y del placer. Babilonia era enorme, era como la Nueva York del mundo mesopotámico. Tenía 7 puertas y esta era su puerta más trascendental, la de las procesiones. Esta es la calzada de Ishtar. Y esta puerta espléndida se llama la portada de Ishtar, hecha con bello ladrillo esmaltado azul y decorado con relieves de seres fantásticos en forma de dragón. Ahí se llevaban las famosas ceremonias en honor a la diosa Ishtar de la belleza. Ese es el Sigurat de Marduk, el más grande de toda la historia, y este es un supuesto jardín llamado los jardines colgantes, según la tradición, construido por Nabucodonosor para su esposa, quien vivía triste, extrañando los montes de Irán, ya que su esposa era Meda, venía de Irán. Y Babilonia era una llanura sin montañas, y le pidió a su esposo que le construya una montaña artificial llena de árboles exóticos. Y así se construyó los jardines colgantes. Es más, cuenta la tradición que esta mujer abandonó a Nabucodonosor cuando éste se negó a construirle esta infraestructura porque estaba en guerra. Y la mujer lo abandonó, y para hacer regresar a su flaca, le hace esta enorme estructura. Un monumento del amor que sentimos nosotros por ustedes, chicas, el amor que sentimos los hombres por las chicas y las mujeres, y un monumento de la manipulación femenina. Si no me das mi gusto, te abandono.
o sea, tóxicas desde la antigüedad. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, pasamos al final de Babilonia. ¿Cuál es el final de Babilonia? Babilonia cayó ante la invasión de un famoso rey, los persas. Esto cayó ante la invasión persa. ¿Y quién puede decirme qué emperador persa fue el que invadió Babilonia? ¿Qué emperador persa? Aquí está, el famoso Ciro II, el grande, rey de los persas. Muy bien, Estela invade Babilonia y esta queda anexada al imperio persa. Es así como llega a su fin la evolución de estos pueblos. Se me olvidó mencionar, mira dónde está, dónde colocan esto, por Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué serán así? ¿Por qué serán así? Estoy aquí, debería haber ido arriba. En astronomía, en Mesopotamia nace el primer calendario lunar. Este calendario es el responsable de haber dividido el año en 12 meses, pero de 360 días nada más. En Mesopotamia nace el zodiaco. Los astrónomos le van a poner nombre a las constelaciones, la van a llamar el toro alado, hoy es Tauro, a otra constelación la llaman los dos gemelos, hoy es Géminis, a otra constelación la llaman la cabra pez, hoy es Capricornio. Son los primeros en calcular eclipses cada 18 años en esta zona. En matemática crean el sistema de numeración sexagesimal, cuya base es el número 60. En este sistema es el responsable de la división de la hora en 60 minutos y la división de la circunferencia en 360 grados. Ya está. Chicos, acabé Mesopotamia y nos vamos al mundo de Egipto. Hasta ahí, ¿todo claro? Por favor, verifiquen. Verifiquen si todo está claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que hayan escuchado en otro lugar y quieran verificarla? Si tienes algún interrogante extra, cuéntela nomás que con mucho gusto voy a explicarla. Hasta ahí, ¿todo bien, chicos? ¿Usted puede regresar la diapositiva para tomar la captura, por favor? Ahí está. Lo que pasa, Germán, es que el segundo imperio babilónico va a ser gobernado por un grupo étnico llamado los caldeos. Si los amorreos gobernaron durante el primer imperio babilónico, los caldeos gobernaron durante el segundo imperio babilónico. Nabucodonosor pertenecía al grupo étnico caldeo-germán. Con el tiempo se llamó a todas las culturas de Mesopotamia, se les llamó con el término genérico de culturas caldeo-asirias. Pero ese término ya no se utiliza. Hoy se prefiere separarlos, sumerios, acadios, babilónicos y asirios. ¿Eh? Pero antes a todos estos pueblos se les llamaba de manera genérica cultura caldeo-asiria. ¿Se entendió, estimado Germán? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo terminó el imperio persa? Pregunta Estelita. El imperio persa tiene como último emperador a Darío III y fue invadido por los griegos. Específicamente, el griego que invadió el imperio persa y lo destruyó fue Alejandro Magno, rey de Macedonia. El imperio persa fue disuelto y anexado a el imperio helenístico de Alejandro. Ya está. ¿Otra preguntita por ahí antes de pasar a Egipto? ¿Otra preguntita por ahí antes de pasar a Egipto? Listo. Chicos, ¿puedo seguir? Cuando tú quieras que siga, escriban go, siga. Si quieres que repita algo, escribes reto. ¿Ya? Chicos, ¿puedo seguir? ¿O aún desean que explique algo más de Mesopotamia? ¿Tienen alguna duda más? Seguimos, Dayana. Muy bien. Seguimos. Egipto. Egipto es una civilización que aparece en el norte de África, en la zona noreste, en la zona nororiental, pegadita a Asia. Egipto es en realidad un valle. Egipto es una civilización formada en el valle del río Nilo.
El río Nilo discurre de sur a norte, desemboca en el mar Mediterráneo, y cuando el río Nilo desemboca, se ramifica formando 7 brazos. A esta ramificación del Nilo se le llama delta. Debes saber que la zona del delta es la zona más rica del país. Tradicionalmente hablando, Egipto se divide en 2 regiones, el Alto y el Bajo. El Alto tiene zonas agrícolas. El Alto es llamada la región de las montañas y las cataratas. El Bajo es la zona del valle y de la llanura. El Bajo Egipto es la que tiene la mayor extensión de tierras agrícolas. Si te das cuenta, el área verde en la zona baja se ensancha, mientras que esta se estrecha en la zona sur. Así que el Bajo Egipto es la zona más productiva y la zona más rica es el delta, por supuesto. Los ciclos laborales de Egipto están determinados por las crecidas del río Nilo. El río Nilo, de marzo a junio, tiene este caudal. Y las tierras aledañas son tierras poco productivas. Pero el río Nilo se inunda de junio a octubre y arrastra en su inundación una capa de sedimentos, barro rica en nutrientes orgánicos que fertiliza la tierra. Esta tierra rojiza es cubierta por esta capa de sedimentos y se torna negra. Y esa tierra negra es tremendamente apta para la agricultura. Muy bien, Estela, y se llama limo. Es el secreto de la producción egipcia, el secreto de la alta producción egipcia, de ser un valle tan rico, es de que el río Nilo produce su propio fertilizante artificial durante las inundaciones. Tomemos en cuenta eso. Claro que sí, claro que sí. Debes saber por otro lado de que en Egipto, hijo mío, los ciclos laborales están marcados por estas crecidas del río Nilo. Lo voy a vincular a la primera clase. Este ciclo se repite eternamente y los egipcios creían de que el tiempo era una repetición de este ciclo de crecidas anuales del Nilo. Y así nace la primera concepción de la historia, el llamado tiempo cíclico, marcado por el eterno repetir de las estaciones y de las leyes naturales perennes. En Egipto no tenían una visión lineal de la historia, sino una visión cíclica, de eterno repetir de ciclos. Recuerda, el tiempo cíclico. Muy bien. En Egipto surgen diversas ciencias. Posiblemente la ciencia matemática más famosa de Egipto es la aparición del cálculo geométrico. Surge la geometría, ¿sí? Y en Egipto se hace el primer intento por calcular el pi, que es la cifra más compleja. Egipto es la cuna del sistema de numeración decimal, aunque no conocían el cero. No crearon una cifra para el cero, por si acaso, pero son los creadores del sistema de numeración decimal, el cálculo del pi, especialistas en geometría. Crean el calendario solar. Este calendario añade 5 días extras al calendario lunar. Y la ventaja del calendario solar es que permite indicar el inicio de las estaciones. Y en Egipto esto es muy importante porque debían predecir con precisión las crecidas del río Nilo. Si esta crecida no era predecida con precisión matemática, no cosechabas a tiempo, el río crecía y se llevaba toda la cosecha. Así que tenían que tener este cálculo bien establecido. Muy bien. Hijo mío, entonces, cuna de la geometría, cálculo del pi, calendario solar, este es su mayor aporte, el calendario solar, y se especializaron en la medicina. Como ellos trabajaban mucho con los muertos, producto de la momificación, van a tener un conocimiento más directo del funcionamiento del sistema y del cuerpo humano, permitiéndole escribir los primeros tratados de cómo funcionan los órganos. Escribieron un papiro dedicado al estudio del corazón, el papiro Ebers. Lo voy a escribir, el papiro Ebers es el primer papiro dedicado al estudio del corazón. Escribieron tratados ginecológicos como el papiro de Cajún, por ejemplo.
se especializaron en la cirugía. Podían extraer cataratas, hacían circuncisiones, practicaron la primera cesárea. Es más, la reina egipcia Cleopatra, la última reina, quedó embarazada de Julio César. Como el bebé no podía nacer porque esta era muy jovencita, se hace este corte y Julio César dio a conocer este procedimiento en Occidente con el nombre de corte para César, para su hijo, cesárea, y viene el nombre, cesárea. ¿eh? Incluso los egipcios desarrollaron prótesis, podían reemplazar miembros perdidos con prótesis hechas de madera, eran impresionantes. En medicina, ellos desarrollaron una medicina especializada dividida en especialidades. Habían especialistas para el corazón, especialistas en niños, en ancianos, fue su ciencia más especializada. No había medicina general, ahí un médico se especializaba en una parte del cuerpo. Increíble de que tenían un sistema de salud. Si un funcionario o empleado público o un trabajador sufría un accidente en los tributos al Estado, podía tener cobertura de salud en estos centros estatales. Y te aseguro que su sistema de salud era más eficiente que salud, ¿no? Porque nuestro sistema de salud es un asco. Más eficientes que salud, seguro que sí, y menos corruptos. Muy bien. Chicos, ¿se entendió hasta ahí la primera parte de la PPT? ¿Se entendió? Por favor, verifiquen si se está comprendiendo. Verifiquen, o si no, repito las ideas más importantes. Ustedes dirán. Si no, repito las ideas más importantes. Retropide Nicole. Si te preguntan, ubicación, ideas más importantes, sí. Si te preguntan, Egipto está en el valle del río Nilo y la riqueza de este país se basa en las crecidas o inundaciones de este río que producen este fertilizante llamado lino. Eso es lo más importante. La zona más rica de Egipto es el Bajo Egipto, la zona del delta. ¿Cuáles son sus grandes aportes? En astronomía, el calendario solar. En matemática, el sistema de numeración decimal y el cálculo del pi, además del cálculo geométrico. Su ciencia más especializada fue la medicina, que se dictaba por especialidades y se especializaron en la cirugía. Listo. Esas son las ideas más importantes. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va comprendiendo? Muy bien. Entonces la retro, ¿ah? La retro. ¿Cuál es la zona más rica de Egipto? La zona baja, la zona del delta. ¿Por qué Egipto es tan rica? Por las crecidas anuales del Nilo que generan un fertilizante natural llamado limo. ¿Cuáles son sus grandes aportes? El más grande es el calendario solar, que divide el año en 365 días, en matemática, cálculo geométrico, numeración decimal y el cálculo del pi. Su ciencia más especializada es la medicina. ¿Ya está? Esa fue nuestra retro de la PPT. Antes de pasar con periodos históricos, que es lo más complejo, prefiero desarrollar primero sus manifestaciones culturales. Empecemos con la escritura. Egipto tiene 3 sistemas de escritura. El primer sistema de escritura se llama escritura jeroglífica. Esta escritura tiene bellos caracteres y estos caracteres son tan hermosos que sirven no solamente para escribir, sino para decorar tumbas y sarcófagos. Esta escritura se utilizaba para escribir textos religiosos, liturgia. Y hubo una pregunta de examen de admisión, a ver si la respondes. Si esa escritura es con fines religiosos, ¿quiénes son sus especialistas? ¿Quiénes se especializaron en los jeroglíficos? Dime, dime, dime. ¿Qué responderías tú? ¿Quiénes son los especialistas en la escritura jeroglífica si ésta se hace con fines religiosos? Muy bien, Ricardo, los sacerdotes.
El problema de los jeroglíficos es que son muy complicados. Mira una letra A, es un ave. Mira una YW, es otra ave. Por Dios, acá es un búho. A su diablo. Tener una escritura fluida con estos caracteres no se puede. Así que se creó otro tipo de escritura con caracteres más simplificados. Se llama la escritura hierática. La escritura hierática tiene caracteres más simples. Y esa escritura fue utilizada con funciones administrativas burocráticas, presupuesto, estadística, registro, conteo. En Egipto, los funcionarios especialistas en llevar registro para el Estado son los llamados escribas. Los escribas son los especialistas en la escritura. Ningún funcionario podía prescindir del servicio de un escriba, que era gente muy inteligente. Ellos manejaban los distintos sistemas de escritura de Egipto. Son los funcionarios que fungían como notarios públicos. Hasta el faraón tenía un escriba real. Bueno, esta es la escritura con fines burocráticos estatales. Pero la escritura más sencilla aparece casi al final de su historia. Se conoce como la escritura demótica. Esta escritura era utilizada con fines comerciales como un registro rápido de las transacciones. Fue la escritura más sencilla y extendida de Egipto. Ya está. 3 sistemas de escritura. Ahora pasamos a la arquitectura. Se me olvidó. El texto más famoso de Egipto es un papiro funerario llamado el Libro de los Muertos. En el Libro de los Muertos se tienen conjuros y frases mágicas que permiten a un difunto superar el juicio del más allá, el juicio de los muertos. Ya hablaremos de este papiro más adelante. En arquitectura, ellos van a utilizar la piedra, ya que Egipto es rica en este material, piedra caliza. Su arquitectura es de grandes, bueno, como te digo, parte del pueblo. No los campesinos básicos, sino parte del pueblo. Como por ejemplo los comerciantes. Pero la escritura sí está. En las tumbas se han encontrado, para la gente humilde, algunas cerámicas y ofrendas con caracteres que indican a los familiares de esos hombres humildes que colocaban sus nombres, o sea, por lo menos sí sabían registrar lo básico. Sí, Estela, lo básico. Pero los especialistas son los escribas. O sea, la escritura no estaba extendida en toda la población. Por supuesto que siempre hay un sector analfabeto. Pero la última escritura demótica sí fue bastante extendida. Digamos que el analfabetismo era alto al comienzo, y en los periodos tardíos fue disminuyendo, sobre todo con la aparición de la escritura demótica. ¿Se entendió, Estelita? Al comienzo, solo la élite, y con la aparición de la escritura demótica, se fue reduciendo las tasas de analfabetismo. ¿Se entendió, hijita? Muy bien. Debes saber de que estas tumbas son monumentales, o sea, de grandes dimensiones, religiosa porque se construía básicamente templos, funeraria porque destacaron en tumbas. Estas son las primeras tumbas de los faraones, se llama mastaba. Son estructuras trapezoidales. El faraón se enterraba en una cripta subterránea. Luego vienen las primeras pirámides. Las primeras pirámides son las pirámides escalonadas, como las pirámides que surgieron en el periodo arcaico en nuestro país. Pirámide escalonada o trunca. La pirámide más antigua le perteneció al faraón Zoser, y esta pirámide forma parte de una necrópolis o cementerio llamado Saqqara. La pirámide de Zoser, de la necrópolis de Saqqara, es la primera pirámide de la historia, la más antigua del mundo. Muy bien. Debes saber, hijo mío, que acá tenemos a las pirámides más bellas de Egipto. Las pirámides más bellas están en la necrópolis de Giza. Necrópolis de Giza. Y las pirámides más bellas
son tres: Keops, Kefren y Miserinos. Las voy a escribir: Keops, Kefren y Miserinos. Son las pirámides más famosas de Egipto. La pirámide de Keops, por la precisión de sus ángulos, es llamada la pirámide perfecta, la más grande y la más bella en términos arquitectónicos de la historia de este país. Muy bien. Sin embargo, había un problema con las pirámides y las mastabas, que siempre eran asaltadas por saqueadores, quienes buscaban robar el ajuar funerario con mucho contenido de metales preciosos. Así que los faraones, inevitablemente, terminaban saqueados y sus tumbas exfoliadas. Por eso es que los últimos faraones prefirieron crear tumbas menos ostentosas y ocultas en el interior de las montañas. Estas tumbas estaban ricamente decoradas, eran galerías subterráneas llamadas hipogeos, naciendo la tercera necrópolis más importante del país. Esta necrópolis se conoce como el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes. Ya está. Muy bien. Hijo mío, ahí tenemos la secuencia arquitectónica de Egipto: mastabas, pirámides truncas, pirámides lisas y finalmente los hipogeos. Los últimos faraones se enterraron en hipogeos. Y fue en un hipogeo donde se halló la tumba de un faraón que es recordado porque su ajuar funerario se halló completo. Es el único faraón cuya tumba fue hallada sin profanar y con todo su ajuar completo e intacto. Estamos hablando del famoso Tutankamón. Su tumba es la más rica hallada por la arqueología en toda la historia. La única tumba que se acerca en riqueza al ajuar de Tutankamón es una tumba peruana, la tumba del señor de Zipán. Debes saber, por otro lado, que esta tumba fue descubierta por Howard Carter, y cuando Carter descubrió la tumba, oh por Dios, tremendo sucesos que se dieron. Cuando se descubrió la tumba y se dio a conocer, se dio aire general. La tumba está maldita. Durante los siguientes meses de trabajo, 17 trabajadores enfermaron y murieron. Y la gente decía, la tumba está maldita. El financista de la excavación, Lord Carnarvon, viajó a la tumba para desmentir estos rumores, supersticiones baratas según él. Un mosquito le picó la cara, le salió un tumor y se murió a las pocas semanas en el Cairo. Y la gente decía, ya ven, la tumba está maldita. Y nace la leyenda de la maldición de Tutankamón. Hay películas dedicadas a eso. ¿Han visto la película La maldición de Tutankamón? ¿La han visto, chicos? Les pregunto. No creo, porque es una película antigua, en blanco y negro. Así que no creo que la hayan visto. Pero para sus hay una versión animada. Se llama La maldición de Tutangatón. Es un capítulo de una serie llamada Kid vs. Kat, donde el señor gato invoca al espíritu de Tutangatón para molestar al pobre chico. Muy bien. Ah, esa sí la han visto. Esa sí la han visto. Muy bien. Listo. Por otro lado, esa sí la han visto. Por otro lado, hijo mío, debes saber de que en Egipto la religión era politeísta. En Egipto había una religión politeísta donde se adoraban a múltiples dioses. Solatría, voy a explicar eso, Estelita. Las primeras pirámides son de campesinos, pero lo voy a explicar perfectamente cuando hable del momento en que se construye Isa, y ahí voy a explicar esa pregunta. O sea, si la respondo ahorita vas a hacer que me adelante algo interesante. Pero eso va a quedar respondido en unos minutos, Estelita, ¿eh? En unos minutos, no te preocupes. Muy bien. La solatría es el culto a los animales y muchos dioses egipcios tenían el rostro de animal totémico. Por ejemplo, acá tenemos Anubis, que tiene la cara de un chacal.
Acá tenemos a Mit, que tiene la cara de un cocodrilo. Tenemos a Tot, que tiene el rostro de un ave ibis. Tenemos a Ra, que tiene el rostro de un águila. Ra es la frase del faraón Lopchei, bastante conocida por la gente de su generación. Ra. Y debes saber que, hijo mío, existe una famosa, la tradición de Osiris. Según esta tradición, hijo mío, Osiris, dios de la primavera, dios de la vegetación, se casa con Isis, su hermana, diosa de la belleza, diosa de la luna, asociada a la maternidad también. Sin embargo, este matrimonio no fue del agrado del otro hermano, Set. Set es el dios del mal, el señor de la noche, el señor de la sequía. Set mata a Osiris con su lanza y lo despedaza en 14 trozos, y sus trozos los lanza sobre el río Nilo. Entonces Isis llama a Anubis, el chacal, dios de la momificación y responsable de embalsamar cadáveres. Van a recuperar las partes de Osiris, que eran 14, pero recuperan 13. Una parte nunca es recuperada. ¿Qué parte de Osiris se perdió para siempre? ¿Alguno de ustedes en ese mito? ¿Qué parte de Osiris se perdió para siempre? No fue el ojo estelar. A ver, más alternativas. Más alternativas. Ya pues chicos, colaboren, pues colaboren. No, lo que se perdió fueron sus genitales. No, no fue la cabeza de ella. Sus genitales, devorada por los peces. Muy bien, Linor. Al final te animas. Ujú. Y Anubis debía reconstruir el cuerpo de Osiris, sin embargo faltaban los genitales y su esposa Isis, que todo lo fertiliza, le hace un genital, y a Osiris se lo coloca, Anubis se lo coloca a Osiris. Osiris es la primera momia, es la primera momia. ¿Eh? Y Osiris resucita, pero ya no como dios de la vegetación, sino como el juez del tribunal de los muertos. Por si acaso, se convierte en juez del tribunal de la muerte. Osiris tenía un genital de barro, de limo, y su esposa Isis se transforma en un ave, en un cernícalo. Se posa sobre sus genitales y queda embarazada, dando a luz al dios al halcón, dando luz al halcón, Horus, el dios del amanecer, Horus. Profesor, ¿y Ra, dios de qué es? Ah, Ra es el águila, es el dios del sol, es el sol del mediodía. Ra al mediodía llega a su esplendor, su cuerpo se llena de fuego y da origen al ave fénix, da origen al fénix. El texto más famoso de Egipto es un papiro funerario llamado el Libro de los Muertos, que contiene conjuros para superar el juicio del más allá. El difunto es llevado por Anubis hasta una balanza. En esta balanza se coloca el corazón del difunto y del otro lado la pluma de la diosa Mat, diosa de la justicia. Hay un dios que está mirando todo, Tot, el ibis, Tot, el ibis. El ibis es un ave parecido a una cigüeña. Tot es el dios de la escritura y es el notario que registra todo lo sucedido. ¿Qué pasa si no hay un balance entre el corazón y la pluma? Significa que el corazón está cargado de culpa. Y entonces esta bestia llamada Amit devora el corazón que representa la muerte definitiva. Pero si pasas el juicio del más allá, tu corazón es regresado a tu cuerpo junto con el Ka o principio vital. Y la persona resucita y vivirá eternamente en el jardín de cañas del dios Osiris. Y esa fue pregunta de examen de admisión. La pregunta decía, ¿cuál es el destino final del alma tras el juicio de los muertos?
La respuesta era que el alma regresa al cuerpo y vivir eternamente en el jardín de Osiris. ¿Ah? Que superar ese juicio para volver a vivir eternamente. Por eso es que los egipcios conservaban tanto el cuerpo de sus muertos, pues consideraban de que éste sería reutilizado tras el juicio del más allá. Sería reutilizado y por eso lo preservaban. Chicos, ¿se entendió? Por favor, verifiquen. Excelente. Ahora pasamos a se me había olvidado. Estelita, la resurrección se daba cuando tu cuerpo momificado se le introducía una vez más tu corazón, tu K o principio vital, tu memoria, tu sombra y revivías. Y ibas al jardín de cañas, que es como el paraíso egipcio. ¿Está mejor? ¿Está mejor, Estelita? Uh-huh. Bueno, parece que Estela no comprendió al final. Pero bueno, lo intenté, ¿eh? Lo intenté, Estela. Muy bien. Regresa a tu corazón, ¿eh? A tu cuerpo. Revive, pues. Muy bien. Se me olvidó. En la historia egipcia hay una estela muy famosa, la estela de Rosetta. Y la piedra Rosetta fue la clave para la traducción de los caracteres jeroglíficos. La gente no sabía leer los caracteres jeroglíficos hasta que un arqueólogo bastante inteligente llamado François Champollion, utilizando la piedra Rosetta, que tenía el decreto de un faraón traducido a 3 lenguas distintas, logró traducir los primeros caracteres jeroglíficos. La estela tenía el decreto de este faraón. El decreto estuvo traducido al jeroglífico, al demótico y al griego. Así que decían lo mismo, pero en 3 lenguas y escrituras distintas. Los arqueólogos no sabían demótico ni jeroglífico, pero sabían el griego. Y utilizando el griego como base, comenzaron a traducir los caracteres. O sea, la piedra Rosetta fue la clave para la traducción de los caracteres jeroglíficos y el hombre que logró esta hazaña fue François Champollion, arqueólogo francés. Muy bien. Acabé toda la parte cultural y ahora sí voy a los periodos históricos. Voy a los periodos históricos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Puedo seguir? ¿O retro? Tú dirás, ¿go o retro? ¿O tienes alguna pregunta? Muy bien, que Erika quiere que sigamos, Nixa también. Muy bien, todo está claro entonces. Parece ser esa la situación. Sigamos, periodos históricos. Al comienzo, Egipto estaba partida en 2 reinos rivales. Al norte se creó un estado teocrático, voy a utilizar esto, en el norte se creó un estado teocrático llamado el Reino del Bajo Egipto. Este reino tenía por capital la ciudad de Buto y se le llamaba el Reino de Buto también, el Reino del Bajo, Reino de Buto. Su monarca era un rey sacerdote que tenía como símbolo de poder una corona roja. Este era un estado teocrático y agropecuario. Vivía cómodamente gracias a la riqueza del delta. Era un estado rico en producción agropecuaria. Cambio de color. Al sur se desarrolló un estado militarista, conocido con el nombre del Reino del Alto Egipto. Su capital era Hieracómpolis. Y por eso se le conoce también como el Reino de Hieracómpolis. Su rey era un príncipe guerrero, era un estado militar. Su monarca llevaba como símbolo de autoridad una corona blanca. Una corona blanca. Este reino militar ambicionaba invadir la zona del delta
para apoderarse de sus ricos recursos y zonas de cultivo. Así que este primer periodo de la historia egipcia es un periodo de fragmentación y lucha política entre dos reinos rivales, el reino del Bajo y el reino del Alto, entre el reino de la corona roja y el reino de la corona blanca. ¿Ya? Este periodo de fragmentación se conoce como el periodo predinástico, el periodo precedente y anterior a los faraones, precedente y anterior a los faraones. Sin embargo, el periodo predinástico termina cuando un príncipe del Alto Egipto, llamado Menes, logra invadir la zona baja, somete al delta. Hay una famosa estela que está aquí, la estela de Namer. En esta estela se representa al rey del Alto Egipto con su corona alta, sometiendo a los señores de la zona baja. Esta estela anuncia la unificación y la integración de Egipto por la fuerza. Estos toros representan el poder y la habilidad de este monarca. Este monarca es llamado Menes por la tradición egipcia, pero los griegos lo llamaban Narmer. En algunos textos antiguos se le llama el rey escorpión, el rey escorpión. Y algunos egiptólogos actuales lo llaman Ajá. Así que tiene 4 nombres, por Dios: Menes, Narmes, Escorpión y Ajá. ¿Y por qué lo recordamos? Porque fue el hombre que unificó Egipto, fue su primer unificador. Fue el que integró la zona baja a la zona alta, creando un gobierno centralista para todo el país por primera vez. Decidió escoger una capital para Egipto unificado y la primera capital se llamó Tinis. De ahí el nombre de este periodo tinita. Menes, escorpión, Narmer, Ajá, es el nombre de el primer monarca para todo el país y él es considerado el primer faraón. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo se unificó Egipto? Verifiquen, por favor. Verifiquen, por favor, si se entendió la importancia de Menes. Excelente, Estelita. Muy bien, Sofía. Ya está. Sin embargo, debes saber que con el tiempo la capital de Tinis no funcionó. Y no funcionó porque Tinis estaba en la zona alta. Obviamente la capital debe estar en el Alto Egipto porque el Alto Egipto es el que invadió la zona baja, pero en términos económicos no era muy inteligente, porque la zona baja era la más rica. Así que la capital se trasladó de Tinis a Memphis, ciudad estratégicamente ubicada en el delta del Nilo y que permitía una salida hacia Oriente para el comercio. Se cambia de periodo. El siguiente periodo se llama periodo menfita, porque la capital será Memphis. Periodo menfita o imperio antiguo. Es lo mismo. Periodo menfita o imperio antiguo. En este periodo el faraón es divinizado. El faraón va a ser identificado con un dios. A ver, ¿quién puede responder esta? ¿Con qué dios se identifica el faraón? El faraón va a ser considerado uno de los dioses egipcios. ¿Qué dios es el que lo personifica? No es Ra. Horus, muy bien, Estelita. El faraón es Horus vivo, el halcón, Horus vivo. Y debes saber de que si el faraón es un dios, sus tumbas tienen que ser de grandes dimensiones. Y aparece la arquitectura monumental. Es en este periodo que se construyen las grandes tumbas, como las mastabas. Se construyen las grandes necrópolis, como la necrópolis de Saqqara, donde se encontraba la primera pirámide de la historia, que es la pirámide de Sósar. Y en este periodo se construye la necrópolis de Giza, donde se construyó la gran pirámide de Keops. Y esta es la pregunta que me hizo Estela hace un momento. ¿Cómo se construyeron las primeras pirámides? No fueron esclavos, porque en este periodo Egipto aún no ha conquistado ningún pueblo para esclavizarlo. Las pirámides fueron construidas por campesinos tributarios.
quienes ofrecían su fuerza laboral a favor del Estado. Un sistema similar se desarrolló en el Perú, la MITA, donde el Inca pedía fuerza laboral de las comunidades para construir infraestructura estatal. Así que la base de la economía durante el Imperio Antiguo no fue el esclavismo. La base de la economía fue la llamada tributación de servicios. Y fue este pueblo el que trabajaba las tierras del Estado, los que pagaban impuestos. Fueron estos campesinos libres de las comunidades los que mantenían con su tributación y su prestación de fuerza laboral al Estado. Esta fue una pregunta bien maldita que hizo San Marcos. ¿Cuál fue la base de la economía en el Imperio Antiguo? Y habían 4 claves: comercio, agricultura, esclavismo y tributación de servicios. Todos marcaron esclavismo y la clave era tributación de servicios. ¿Se entendió? Sí. Al este estaban los templos y al oeste, por donde muere el sol, estaban las necrópolis, pues estas estructuras replicaban el ciclo de Osiris. Osiris nace todos los días y fallece todos los días para descender al inframundo, y fallece por poniente, por eso es que las tumbas están en el lado oeste. Viaja al inframundo y renace todos los días por oriente, y por eso es que los templos están al oriente. Templos al oriente, tumbas a occidente, por donde murió Osiris y se pone el sol. Sí, Germán, es correcto. Muy bien. Sin embargo, hijo mío, este primer imperio desaparecerá por una rebelión de los grandes señores de provincia. Los señores de provincia, los gobernantes de una provincia se llaman nomarcas, y estaban hartos. La anexa, la tributación de servicio, implica la prestación de fuerza laboral y el pago de tributos de las comunidades al Estado. O sea, los que construyeron las pirámides no fueron esclavos, sino campesinos libres, que recibían un salario módico por parte del gobierno. El gobierno les pagaba 3 monedas de cobre, 2 jarrones de cerveza y 1 de aceite de oliva. Con ese salario compensaba a los campesinos por sus trabajos a favor del Estado. ¿Se entendió, Danixa? Las primeras pirámides no fueron hechas por esclavos, sino por trabajadores asalariados, campesinos libres. ¿Se entendió? Ahora sí. Muy bien. Los nomarcas, que son los gobernantes de las provincias, se van a sublevar masivamente contra el faraón y van a levantar sus respectivas regiones contra el Estado. Estas rebeliones de las provincias hizo que el gobierno central se debilitase y finalmente desapareciese. Egipto se fragmentó políticamente en múltiples gobiernos regionales y provinciales, cada gobierno dirigido por su propio nomarca. Así que Egipto se fragmentó políticamente. A este periodo se le llama el primer intermedio. Un intermedio es un periodo de fragmentación política en que desaparece el gobierno central y Egipto se divide en múltiples gobiernos locales o regionales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son responsables de la desaparición del primer imperio? Bueno, los gobernantes de provincia que con su insurrección hicieron desaparecer al gobierno central. Sin embargo, vendrá la segunda unificación. El reino más fuerte de todos, o la ciudad más rica de todas, era Tebas. Y la ciudad de Tebas quería imponer su autoridad en todo el país. Voy a escribir Tebas. Un rey de Tebas, llamado Mentuhotep II, logrará conquistar el Alto y el Bajo Egipto por segunda vez, replicando la hazaña de Menes. Él es responsable de la segunda unificación, él es el reunificador de Egipto y el que restituye el poder de los faraones. Mentuhotep II de Tebas será el creador del segundo imperio, llamado Imperio Medio. Este imperio también es llamado Tebano, porque la capital se trasladó a Tebas. Durante el imperio tebano surgen figuras importantes como la figura del visir. El visir es como el primer ministro del faraón. Su nombre oficial es el Hati,
pero es llamado visir también. El Hati Visir es el primer ministro. Se crean dos ministros, uno para el Alto y otro para el Bajo Egipto. De esa manera el faraón buscaba mantener su gobierno centralista. El dios de Tebas, el dios Amón, pasa de ser un dios regional para convertirse en un dios nacional, y su culto fue el más extendido de Egipto, su clero el más influyente. Se construye el templo para Amón, que es el dios carnero. El templo se llama el templo de Karnak. Es muy fácil, el templo de Karnak es el templo del carnero, el templo de Amón. Sus sacerdotes eran los más numerosos e influyentes. Para que veas la gran diferencia del culto de Amón con respecto a otros cultos, es que el culto de Osiris contaba con 1000 sacerdotes, pero el culto de Amón contaba con 60.000, por Dios. Sin duda alguna, el clero más numeroso, rico y próspero de Egipto era el clero de Amón. ¿Ya? No olvidar eso. Sin embargo, el Imperio Medio desaparece por la invasión de los asiáticos. Los asiáticos que venían de Siria, Palestina, venían del Líbano, abandonan su tierra por una sequía y llegan masivamente a Egipto. Y se van a establecer en la zona norte, en la zona del delta. Vienen como cancha, como los venezolanos, una migración escapando de la pobreza y se establecen aquí y se concentran. Estos extranjeros asiáticos fueron llamados por los egipcios Ixos. Ixos es el nombre que le pusieron los egipcios a esos extranjeros de origen asiático. Cuando ellos superaron a los egipcios demográficamente, tomaron el control del delta. Con una sublevación, expulsan a los egipcios y se quedan con el delta. Incluso nombran su propio gobernante. Así que Egipto le abrió la puerta a los migrantes y los migrantes se quedaron con su país. Se apoderaron del norte. ¿Por qué los Hicsos lograron dominar e invadir el norte? ¿Qué tenían ellos que les daba ventaja sobre el pueblo egipcio? Bueno, su primera ventaja es que conocían el hierro, el carro de guerra y el caballo. Con el uso de esta tecnología invaden el delta y crean su propio estado e incluso nombran su propio faraón. Es así como se da el segundo intermedio. El segundo intermedio fue dado por la invasión de los Hicsos, que hacen desaparecer el gobierno central. Egipto pierde todo el norte. Chicos, ¿se entendió? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dígame que sí. ¿Se va entendiendo? Por favor, verifiquen. Como dije, Estelita, vienen del Próximo Oriente, de 3 países. Vienen de Palestina, son hebreos. Vienen de Siria, son cananeos. Vienen del Líbano, son fenicios. Y estos pueblos, golpeados por la crisis, llegan a Egipto, y en Egipto son llamados Hicsos. Así llegaron los hebreos a Egipto. Fueron invasores. Muy bien. Sin embargo, para botar esta chusma asiática invasora, fue necesario que un faraón se ponga los pantalones. Amosis. Después de 50 años, por Dios, de campaña militar, los egipcios botan a los asiáticos, capturan a los hebreos y los esclavizan. Por eso es que Egipto tiene esclavos hebreos, porque estos hebreos llegaron masivamente al país junto con los Hicsos, formaron parte de estos migrantes extranjeros y Egipto en castigo los esclaviza. ¿Se entendió? Así comenzó la esclavitud hebrea en Egipto. Amosis creó el tercer imperio, llamado el Imperio Nuevo o Neotebano, porque la capital seguía siendo Tebas. El imperio neotebano tendrá los faraones más famosos de la historia. Tenemos a Tutmosis III, el faraón que logró la máxima expansión, invadiendo Siria. Invadió Palestina, Líbano y Siria, invadió la tierra de los Hicsos. Tutmosis invadió la tierra de los Hicsos, llevando a Egipto a su máximo nivel expansivo. Este faraón pasó todo su gobierno en campaña militar y ha sido comparado con Napoleón, que hizo lo mismo en Francia, el Napoleón egipcio. Ese es Tutmosis III. Mira todo lo que conquistó. Pero el faraón más extraño es el que impulsó la reforma religiosa más inesperada.
la reforma monoteísta. Este faraón llamado Amenosis IV, tenía como pareja una mujer bastante poderosa e influyente, Nefertiti. La pareja de Amenosis y Nefertiti será por siempre recordada en la historia de la egiptología. Este faraón quería eliminar el culto a todos los dioses, especialmente eliminar al culto a Amón, cuyo clero era muy poderoso, muy influyente y hasta peligroso para el faraón, e imponer el culto a un nuevo dios llamado Atón. Este es Atón, el disco solar. El disco solar. Es más, el faraón se hizo cambiar de nombre, se hizo llamar Akenatón, nombre que significa, acá está, Akenatón, Utilatón. Se proclamó como primer y único sacerdote de este dios y a su esposa como sacerdotisa principal. ¿Por qué hacer este cambio religioso? ¿Por qué cambiar la religión insertada en el corazón de la gente? Tenía un objetivo político. El clero tenía demasiado poder, demasiados bienes, demasiada influencia. Es más, había una rivalidad, una lucha entre el clero y la monarquía faraónica. Así que el faraón decidió eliminar a este grupo competidor, prohibiendo su culto y confiscando sus bienes. Prohibiendo su culto y confiscando sus bienes. Así que fue una reforma religiosa con fines políticos. Un ejemplo de cómo esto ha sucedido otra vez en la historia. En el siglo XVIII, los reyes de España comenzaron a desconfiar de una orden religiosa que tenía demasiada influencia y bienes, los jesuitas. ¿Qué hizo finalmente el rey de España? Al darse cuenta que los jesuitas armaban complots contra la monarquía, decidió expulsarlos masivamente. La expulsión española de la Compañía de Jesús es un ejemplo clásico de lucha entre Iglesia y Estado. Este conflicto tiene su origen desde el mundo antiguo y un buen ejemplo de ello es la lucha entre el faraón Amenosis versus el clero de Amón. Él decidió eliminar este clero tan peligroso con la reforma monoteísta. ¿Se entendió? Por favor, verifiquen. Verifiquen. Tienen que aprender esa idea, chicos, ¿se entendió? Muy bien, Angelita. Muy bien, Sofía. Esa idea debe estar bien clara, déjense de vainas, bien clara. Muy bien, listo. Sin embargo, hijo mío, podríamos decir que la reforma tuvo éxito temporalmente. El clero de Amón se reorganizó y tras la muerte de Amenosis IV, es más, se sospecha que Amenosis IV fue asesinado y se sospecha que el grupo que ordenó su muerte sería el clero de Amón. Lo mismo pasó con su esposa, posiblemente eliminado por este grupo social tan influyente. Y su hijito, Tutankamón, fue obligado por el clero a restablecer el politeísmo. Este niño fue un títere utilizado por este grupo social para recuperar sus privilegios y poderosa posición social. Este niño gobernó cuando apenas tenía 9 años, y una criatura de 9 no sabe nada de política. Así que el pequeño Tutankamón fue manipulado por el clero para restituir el politeísmo y poder recuperar sus cuantiosos bienes. Vivió poco tiempo Tutankamón, vivió hasta los 19 años, donde finalmente muere. Él no pudo imponerse al clero que dominaba el país. Otro de los faraones más impresionantes fue Ramsés II. Ramsés II. Recordado por su lucha contra los hititas. Ramsés II peleará contra los hititas por el control de Siria, especialmente por el control de una plaza comercial de una ciudad muy rica llamada Kadesh, un emporio comercial de importancia, debatido por ambos estados. En la batalla de Kadesh, los egipcios derrotan a los hititas, pero con un alto costo, pierden hasta el 80% de sus tropas. Ramsés II fue consciente que, con lo que le quedaba de ejército,
no podía mantener la plaza. Así que ganó la batalla, pero no tomó el control de la ciudad. Así que ganó la batalla, pero no logró el objetivo. Podríamos decir que perdió la guerra, porque Kadesh siguió bajo la órbita y la influencia hitita. Pero el rey hitita, Mudwatali, quedó tan impresionado que buscó una alianza inmediata con Egipto y le envió como regalo a sus propias hijas con una propuesta de paz. Finalmente ambos gobernantes deciden llegar a un acuerdo, el primer tratado de paz de la historia, dando origen a lo que llamaríamos la diplomacia internacional, la paz de Kadesh, el tratado de Kadesh, el primer tratado de paz del mundo. Egipto y Hitita se comprometían a 80 años de no agresión, un pacto de no agresión por 80 años. Pregunto, ¿se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Tú qué crees? ¿Se cumplió? ¿Tú qué crees? La respuesta es sí, se cumplió. Los hititas no atacaron Egipto y cumplieron su palabra hasta que fueron destruidos. Es más, el tratado no terminaba y el imperio hitita dejó de existir. Fue invadido por los pueblos del mar. Los pueblos del mar destruyen el imperio. Palabra. Finalmente, Egipto atraviesa su tercer intermedio. Recuerda que un intermedio es un periodo de crisis, de fragmentación política en Egipto, un periodo en que el país se divide. Y el tercer intermedio se dio por la invasión asiria, que hace un momento te conté. Asurbanipal destruye Tebas, la capital faraónica. Egipto se convierte en un estado vasallo del imperio asirio. Egipto se libera de los asirios, pero nunca más volverán a ser lo que fueron. Comienza el periodo tardío o de decadencia. Egipto se liberó de los asirios, recuperó su independencia para caer bajo el dominio persa. Y después del dominio persa viene el dominio griego, macedónico y romano. El rey de Macedonia que liberó a los griegos, perdón, el rey de Macedonia, el rey griego que liberó a Egipto de los persas fue Alejandro Magno. Y Alejandro Magno se nombró faraón y creó una ciudad en Egipto llamada Alejandría. Alejandría. Claro que sí. Y debes saber que Alejandría fue la nueva capital de Egipto, gobernada por faraones griegos. Sí, los últimos faraones de Egipto son faraones griegos. A estos faraones griegos, descendientes de Alejandro, se le llama la dinastía Ptolemaica. Ptolemaica. Los faraones ptolemaicos son los faraones griegos. La dinastía fundada por Ptolomeo, que era general de Alejandro, que se convierte en faraón tras su muerte. ¿Eh? Y la última reina de Egipto fue una tolemaica, una reina llamada Cleopatra VII, quien intentó seducir al hombre más fuerte de su tiempo, Julio César. Ella tenía 18, César tenía 50. Incluso hubo un romance. Cleopatra sale embarazada y tendrá un hijo con César, Cesarión. ¿Eh? A Cleopatra le gustan mayores, esos que llaman señores. Sin embargo, Cleopatra será derrotada por un general romano llamado Octavio. Y el general romano Octavio empujó a Cleopatra al suicidio. Fue así como Egipto dejó de ser un reino y pasa a ser una provincia romana. Los romanos desmontan y eliminan la monarquía egipcia para convertirla en una simple provincia. Ya está. Acabé, chicos. Acabé la clase de Egipto. Solamente me queda la India y la China. Y nos queda una hora más después del receso. ¿Eh? India y China. Pero hasta ahí todo está claro. Pregunto, ¿algo más? Algo que quieras preguntar? ¿Algo que desees tú incrementar? ¿O que quieras compartir? Ya.
Todo está claro. Ok, Antonio. Gracias, Antonio. Aunque eso suena un poco raro, ¿eh? Me asustó, me asustó. Bromita, hijo, gracias, no te preocupes. A ver. Germán, ¿cuántas reinas poderosas hubieron aparte de Cleopatra? Nefertiti, por ejemplo. Hatshepsut, la reina Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra son las más importantes mujeres que narraban Egipto. La batalla de Megiddo fue la batalla que permitió a Tutmosis III invadir Siria, estimada Estela. Tutmosis III tuvo 17 campañas sobre el Próximo Oriente y logró invadir la zona de Siria con la batalla de Megiddo. Fue la batalla que de toda esta zona del Próximo Oriente. Ya está. Se llama así por la ciudad de Megiddo, y existe una leyenda en el mundo judío que el fin de los tiempos o el fin de la historia se iniciará en una batalla global que empieza en Megiddo, y llaman a esto el Armegiddo, y viene la palabra Armagedón. Armagedón. Viene la palabra Armagedón. Armegiddo. Muy bien. Listo, no sé. Sigo entonces, sigo con la clase. Ah, no, ya no, pues nos quedan 5 minutos. ¿Qué voy a avanzar en 5 minutos? El receso es a las 11:50. Los padres de Tutankamón, que son Akenatón y Nefertiti, van a morir misteriosamente. Es más, sus nombres y esculturas fueron borrados y destruidos de los grandes templos por parte del clero que tomó el poder. Hay una carta de Nefertiti escrita con desesperación al rey hitita para pedirle su apoyo. Pedía matrimonio con algún hijo de rey hitita para que se sienta más segura frente a las conspiraciones creadas por el clero de Amón. Todo parece indicar que el clero de Amón se encargó también de Nefertiti, o sea, le dieron vuelta, o sea, le enfriaron. Y una vez que el clero recuperó el poder, colocan al pequeño Tutankamón en el gobierno y lo obligan a restablecer el politeísmo. ¿Mejor Linoir? ¿Mejor Linoir? Hay muchas cosas que no quedan claras por la destrucción de la información, la destrucción de las fuentes. Muy bien. Ya. La biblioteca de Nínive, lamentablemente, Estela, fue destruida con la coalición medo-babilónica, que destruyeron la ciudad por ser símbolo de la opresión asiria. La biblioteca fue devastada. Sin embargo, buena parte de sus textos fueron recuperados gracias a la arqueología. La biblioteca de Nínive fue, como te digo, derruida, pero sus tablillas se han conservado y son una poderosa fuente de información para conocer el pasado asirio. Fue en los restos de la biblioteca de Nínive donde se halló la tablilla que contenía la epopeya de Gilgamesh. Los pueblos del mar son un pueblo cuyo origen hasta ahora es oscuro, pero estos pueblos del mar llegaron desde el Egeo. Algunos dicen que son los ancestros de los griegos. Esto es un debate, por si acaso. Y los pueblos del mar son los responsables de la destrucción de dos pueblos.
son los responsables de la destrucción del reino hitita. Algunos dicen que los pueblos del mar también destruyeron a los casitas, y los pueblos del mar también destruyeron a los filisteos. Los hebreos peleaban con los filisteos brutalmente, pero los filisteos van a ser destruidos por los pueblos del mar. ¿Cómo no olvidar al gigante filisteo Goliat, que se peleó con el líder hebreo llamado David? ¿Quién diría que los pueblos del mar le harían el favor a los hebreos, cargándose a sus peores rivales? Muy bien, los pueblos del mar. Ya está. Muy bien. El problema, hija, es que no hay mucha información. Tú sabes, y lo conté en la primera clase, que donde no hay fuentes, no hay historia. Si no hay fuentes, esa parte no se puede conocer. El historiador no puede especular, solamente puede hablar en base a información. Muy bien. Listo, chicos, nos vamos a nuestro receso. Esto empieza a las 11:50 y termina, el receso termina a las 2:05. Así que 2:05 volvemos con todo para hacer Indichina. Profesor, es a Dime. las 11:55. 11:55. No sabía. Bueno, pues tengo 5 minutos, iré hablando de India. Aunque sea un poquito. Geografía, aunque sea. La India pertenece al lejano oriente. La India se desarrolla en esta península llamada península del Indostán. Esta es la península del Indostán. La India tiene muchos ríos, pero dos son sus sistemas fluviales más grandes. Tiene dos ríos bien conocidos, el río Indo y el río Ganges. Son sus ríos sagrados. El Ganges está lleno de cadáveres por la tradición hinduista de embalsamar los cuerpos y colocarlos en el río Ganges. Está lleno de muertos este río. El río Indo es el escenario de la aparición de la civilización. La civilización de la India nace en el valle del río Indo. Aquí surgen las primeras ciudades construidas en este país. Las ciudades más antiguas son Mohenjo-Daro y Harappa, las primeras ciudades de la India. Así que el Valle del Indo es el escenario donde surge la civilización en esta región. Debes saber que en la India se han dado grandes inventos. ¿Cuáles son los inventos de la India? Bueno, su invento más grande de todos es la creación de la cifra del cero. El cero, al no tener valor, no tenía cifra. Las civilizaciones precedentes, como Egipto o Mesopotamia, no crearon una cifra para la nada, porque la nada no tiene valor. Pero los matemáticos de la India consideraban importante crear una cifra para la nada, haciendo el cero. Esta cifra tenía impacto sobre otras de acuerdo a su posición. De ahí el nombre, cero posicional. Si se colocaba a la derecha, incrementaba el valor de la cifra en decenas, centenas. Si se colocaba a la izquierda, disminuía el valor de la cifra naciendo el concepto de decimal. Gracias al cero posicional se dio una revolución que permitió la consolidación del sistema decimal. Los números que actualmente utilizamos, estos números, son los números índicos, inventados en la India, pero introducidos a Europa por los árabes. Así que son mal llamados números arábigos. No deberían llamarse números arábigos porque son inventados en la India, números índicos. Pero así quedado en la tradición, números arábigos, pero inventados en la India. Reemplazaron a los números romanos, que eran tortuosos para hacer operaciones matemáticas. ¿Has intentado hacer una división o multiplicación con número romano? Es horrible. Así que, hijo mío, los números índicos o arábigos van a ser los utilizados en Occidente y en el planeta para las operaciones matemáticas básicas. Por otro lado, en la India surgen juegos mundialmente practicados como el ajedrez, que se propaga por distintas partes del mundo. Llegan hasta el lejano oriente. Por ejemplo, en Japón se llama Choi. Y yo he visto muchos capítulos de Naruto donde salen jugando Choi. Muy bien.
Por otra parte, en la India se inventa el yoga, que es un sistema de meditación utilizado mucho en el mundo actual para liberarnos del terrible estrés, la meditación o yoga. Y bueno, y en la India se escribió el primer tratado de la sexualidad humana. Este tratado se llama el Kama Sutra. El Kama Sutra, hijo mío, es un tratado que te enseña cómo escoger una buena mujer, cómo criar a tus hijos. Y hay un apartado dedicados al arte de amar, donde te hablan de 64 posiciones amatorias, bastante complicadas, déjame decirte, si es que ustedes han revisado el Kama Sutra, por cuestiones historiográficas, bastante entreveradas, más que nada vinculada a los dioses, ¿no? Listo. Es el primer tratado de la sexualidad humana. Entonces, hijo mío, esos son los grandes aportes de la India. El cero posicional, los números síndicos, el ajedrez y el Kama Sutra como el primer tratado de la sexualidad. Muy bien. Chicos, ahora sí, receso. Y volvemos a las 12:10. 12:10. Un comercial y regreso.